Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar analizando la carta natal de la astrología de Jan Yaman. Él nació un 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Y como pueden ver aquí en el gráfico, no va a estar dividido por las 12 casas o áreas de vida, ni podemos conocer su ascendente porque no sabemos la hora de nacimiento de Jan. Por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo es lo que hemos hecho hasta ahora, analizar los planetas en los signos donde se encuentren y la interacción entre ellos. Vamos a comenzar por el Sol. El Sol es este símbolo que les estoy marcando, que está en el círculo en violeta, y el 8 de noviembre, cuando ya nació, el Sol se encontraba a los 15 grados del signo de Escorpio. ¿Y cómo son las personas de Escorpio? Bueno, las personas de Escorpio, primeramente, reconocer que es un signo de agua, por lo tanto va a estar ligado a las emociones. Y las personas con esta energía van a ser de emociones fuertes, profundas, apasionadas, con un mundo interior muy rico. Son personas muy privadas que les gusta mucho guardarse sus cosas y no mostrar ni lo que sienten ni lo que piensan a otros. Por lo tanto, se puede decir que son personas reservadas y privadas. En cuanto a las relaciones amorosas, suelen ser personas muy fusionantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona entiende que debe ser uno con su amado o amada. En este caso, Jan siente que necesita ser uno con la mujer que ama. Por lo tanto, esto lo que tiende a hacer es que las relaciones se pueden volver muy obsesivas y tóxicas. Escorpio tiende pues a la intensidad en las conexiones sentimentales. Es sumamente profundo y intenso, como les había comentado. Al ser un signo fijo, pues son personas muy fieles. Cuando están en un vínculo amoroso, confían mucho en la otra persona. Pero cuando sienten que hay algo que no anda bien y que pueden ser traicionados o traicionadas, pues las personas Escorpio se pueden volver crueles y vengativas. Entonces podemos decir que Jan vive las relaciones sentimentales de una forma extrema. Para él, una relación, un vínculo amoroso, debe ser de todo o nada. O estás conmigo o estás contra mí. Bueno, como pueden ver, el Sol se encuentra en una conjunción o unión exacta con otro planeta que se llama Plutón. Si pueden ver, los dos están a los 15 grados de Escorpio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una conjunción es lo mismo que unión, es decir, las dos energías, los dos simbolismos, lo que significan cada uno de estos planetas, se van a unir y se va a convertir como un planeta nuevo para que me puedan entender mejor. Por lo tanto, las dos funciones van a estar unidas y la persona pues va a tener características de estos dos planetas. Pero ¿qué pasa aquí? Plutón es un planeta transpersonal, por lo tanto tiene una fuerza súper fuerte y va a incidir en el Sol. ¿Qué quiero decir con esto? Que las energías de Plutón van a como meterse dentro de la función del Sol. ¿Qué cosa es el Sol? El Sol en una carta natal y en una persona, es decir, su función es la de nuestra identidad, nuestro brillo personal, cómo las otras personas nos ven, cómo nos mostramos al mundo, nuestra esencia. El Sol simboliza en astrología médica el corazón. Es como el capitán del barco. Imagínense que la carta natal es como algo, un gráfico que integra muchas funciones
Y el Sol es como el jefe de la carta natal. Es el corazón, es lo que late, lo que hace que le dé vida, como mismo es el centro del sistema solar que da luz y calor y mantiene en sus órbitas a los otros planetas. El Sol es el jefe de nuestra carta natal. Por lo tanto, el Sol tiene suma importancia. Por eso el signo solar es el más conocido y el que tiene mucha influencia en nosotros los seres humanos. También la luna, que ahora la vamos a ver. Hay personas que son más lunares que solares. Ahora, ¿cómo se comporta una persona con una conjunción Sol-Plutón? Ya esto lo habíamos visto en la carta de Afra Sarashoglu y lo que hace es que la persona sea plutoniana. Habíamos dicho que el Sol es el planeta del brillo en nuestra carta natal. En el lugar donde se encuentre quiere decir que en esta área de vida vamos a estar más expuestos, más visibles y tendremos más reconocimiento. El Sol conjunción a Plutón pues le da a la persona, además que está en Escorpio y Plutón es el regente moderno del signo de Escorpio, le da como una característica de estar constantemente en transformación. La persona está constantemente transformándose en su vida, ya sea que le lleguen situaciones o personas a nivel de destino que le hagan estar renovándose y renaciendo como el ave fénix constantemente. Porque Plutón es una energía que transforma, pero desde la destrucción. Plutón destruye para que algo nuevo nazca. Por eso Plutón está relacionado con la muerte. Pero podemos verlo aquí como una muerte simbólica. Algo que termina su vida para que otra cosa nazca. Cuando esto lo traspolamos a la vida de una persona, lo podemos interpretar como situaciones que terminan, personas que se van, y todo esto influye en que, en este caso, Jan pase por crisis una y otra vez y su vida se vea renovada constantemente y le da un poder de resiliencia enorme. Plutón lo que hace es concentrar la energía, por lo tanto, las personas con Sol Plutón son personas que tienen mucho poder, mucho magnetismo, mucha capacidad de atracción. Por eso hay algunas veces que se puede uno preguntar, bueno, ¿qué tiene Jan? ¿Qué tiene este hombre que atrae tanto? ¿Qué tiene tanto magnetismo que atrae a las personas? ¿Qué tiene tanto sex appeal? Y es este Sol Plutón que además está en Escorpio. Entonces, esto es una unión súper explosiva. Es un hombre que puede caer en dinámicas de poder, en juegos de poder, porque Plutón habla de las riquezas, del dinero, del control, de la manipulación. Todas estas cosas son negativas que si Jan, que ahora veremos la luna, es una luna en Piscis, si él desarrolla su luna, que es bastante sensible, que no le gustan los problemas, va a vivir ese Sol Plutón de una forma de sombra. ¿Qué quiere decir de sombra? Que no lo va a manifestar en la vida. Si esa luna en Piscis, que ahora la veremos, él la vive más, pues lo que va a hacer es que no va a querer ni manipular a nadie, ni controlar a nadie, ni tener juegos de poder con nadie. Pero como todo lo que está en la carta natal se tiene que desarrollar sí o sí, pues el universo, Dios o lo que exista, lo que va a hacer es, para que se manifieste esta carta natal completamente, es que le va a traer en forma de destino personas y situaciones que sí le hagan manifestar ese Sol Plutón. Por lo tanto, pueden llegar a su vida personas que sí lo quieran controlar, que sí lo quieran manipular,
y que quieran tener relaciones tóxicas y obsesivas con él. También hay algo aquí interesante, que este Plutón también habla de temas tabú, de secretos, de sexualidad. Y aquí, fíjense que no se los marqué en ningún color, pero ahora se los estoy marcando con el puntero, con el mouse. Él tiene también al planeta Marte, que es el planeta de la sexualidad, y a Lilith, que es la luna negra, en conjunción con este Marte también en Escorpio. Miren la cantidad de energía Escorpio que tiene Yang. Entonces, este Marte en Escorpio le da a él más magnetismo aún a nivel de relaciones íntimas. Y esta Lilith o luna negra le da sus cosillas ahí medio extrañas. Es como que bastante atrayente para el sexo opuesto. Las mujeres se le pueden pegar a él porque es como si tuviera miel regada por el cuerpo. Es un hombre súper, súper atrayente, súper, ¿cómo decir? Magnético, que tiene mucho sex appeal. Realmente es hermoso, Jan, para qué decirles. Entonces, y esto realmente está dado por toda esta cantidad de energía Escorpio que él tiene. Tiene también a Mercurio en Escorpio, tiene una mente aguda, es decir, que este Mercurio en Escorpio, Mercurio es la función de la comunicación, de la mente, el pensamiento, las ideas. Y con este Mercurio ahí, en esta posición, pues le da la capacidad de darse cuenta de las cosas, le da mucha agudeza mental de llegar a un lugar y poder definir quién es quién. Si está en una conversación con alguien, pues tiene la capacidad de ver más allá, de tener ese sexto sentido. Eso se lo da pues un Mercurio en Escorpio. Vamos a analizar ahora a la luna. Él tiene a la luna en Piscis, a los 9 grados. Piscis es otro signo de agua. Como pueden ver, es 100% seguro de que él sea una luna en Piscis, porque esta franja azul, como siempre les comento, esta franja azul nos da el movimiento de la luna en las 24 horas del 8 de noviembre. Por lo tanto, la luna, que es el planeta más rápido de la astrología, en las 24 horas se movió siempre por Piscis. Por lo tanto, él sí o sí es luna en Piscis. Ahora, la luna, ¿qué simboliza en el ser humano? Simboliza las emociones, la infancia, la maternidad, nuestro subconsciente, nuestro pasado, nuestras raíces, nuestra casa literalmente, donde nacemos, donde vivimos. La luna es la madre. Y si no lo vemos como una figura de mamá, podemos verlo como aquella persona que da nutrición, que cuida, que protege, que contiene. Por lo tanto, la luna es súper fundamental en la astrología. Hay personas que desarrollan más la luna que el sol. Por eso les estaba comentando. No conocemos personalmente a Jan. No sabemos si él manifiesta más su luna o su sol. Porque una luna en Piscis, ¿qué es lo que da? Una sensibilidad extrema. Y ustedes pueden ver este hombre, este turco hermoso, que parece esculpido por los dioses, con esta fuerza física. Y ustedes pueden decir, y Jan es una persona sensible. Y sí, señores, es un hombre súper sensible. Las lunas en Piscis tienen una infancia muy unida a su mamá. La luna, como les había comentado,
es esos primeros años de vida donde la persona va incorporando todo lo que está a su alrededor, todas las energías que se van desarrollando familiarmente y las va integrando en su subconsciente. Luego, cuando somos adultos, ese subconsciente pues se maneja en nosotros de forma automática. Por lo tanto, si tenemos algún problema, alguna situación, alguna ansiedad, se activa la luna y se activa automáticamente, como les había comentado. Entonces, para Jan, cuando él tiene alguna situación, lo que se le va a activar es su luna en Piscis. Se le va a activar una sensibilidad extrema porque él vivió una relación casi simbiótica con su madre. ¿Qué cosa es simbiótico? Simbiótico es parecido a los fusionantes de Escorpio. Recuerden que son los dos signos de agua. Los signos de agua son signos que traen mucha memoria, traen mucha sensibilidad. Son los signos de las emociones. Por lo tanto, una luna en Piscis da una emocionalidad extrema. No sabemos cómo funciona Jan. Si él trabaja la luna en Piscis, es decir, la manifiesta, pues en relaciones románticas, porque la luna está muy presente en las relaciones románticas, ya que son nuestras emociones, pues lo que hace es tratar de fusionarse doblemente, ya se fusiona en Escorpio, pues con la luna en Piscis lo que hace es fusionarse, hacer una relación simbiótica con la mujer que tiene al lado. Es un hombre que necesita estar al lado, pegado a su amor las 24 horas del día. No se puede separar de la persona que ama. Bueno, vamos a revisar ahora la Venus de Jan. Él tiene a Venus a los 3 grados de Capricornio y con esta Venus Jan va a expresar el amor y el afecto de forma cautelosa, reservada, seria. Puede tender a buscar relaciones donde exista un compromiso, una solidez y seguridad. Pero fíjense aquí, como yo les puse al lado de Venus, un planeta que se llama Urano. Urano es un planeta transpersonal, al igual que el Plutón, y es un planeta súper difícil para las relaciones amorosas. Venus simboliza el amor, lo que nos atrae, lo que nos gusta, y es un planeta que se ve para las relaciones amorosas. Entonces, él tiene una conjunción casi exacta. Tiene a Venus a los 3 grados de Capricornio y a Urano a los 2 grados. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta conjunción? Pues lo que le da es interrupciones, cortes, relaciones a distancia. Es decir, cuando él intenta tener esta Venus en Capricornio, donde dice yo quiero seguridad, yo quiero seriedad, yo quiero compromiso, aparece Urano, que si vamos a comparar entre un signo y un planeta, el planeta pesa más energéticamente que el signo. Por lo tanto, Urano le va a dar energías de corte, de interrupciones, en donde él no va a poder concretar las relaciones amorosas. Le va a costar mucho trabajo concretar y consolidar. Por lo tanto, es una conjunción bastante difícil y triste en relaciones amorosas. Es bastante compleja de asimilar y lo que puede tener de positiva es que le puede facilitar las relaciones a larga distancia por internet. Entonces, es como que lo único favorable que yo le puedo ver a esto, pero realmente una conjunción entre Venus y Urano da cortes, interrupciones y cuando él piensa que va a echar raíces en una relación, que las cosas ya se van a poner un poco serias, que hay un compromiso, aparece algo, alguna situación, puede ser de trabajo, puede ser de otra índole, que le obliga
a terminar el vínculo o por lo menos a separarse. Puede ser él o puede ser la pareja, la mujer, que es la que decida irse o la que tenga algún problema que no pueda seguir con el vínculo. Pero esto es bastante triste y difícil de llevar. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.